Te doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro Power Sport que, como cada semana los sábados a las 20:30, es el lugar de encuentro entre vos y yo. Hoy tendremos, y preparándonos para lo que será el debut de la temporada 2015 del DTM, dentro de 15 días nada más, el repaso de la primera parte de la temporada 2014 como para que nos vayamos poniendo en clima. El DTM, que como cada año abre y cierra su campeonato en el Hockenheim, empezaba en el mes de mayo del 2014 con una carrera realmente fantástica, con muchísimo público, como siempre convoca esta categoría en la cual Mercedes-Benz, BMW y Audi son los grandes protagonistas. En este año se sumarán nuevos nombres, nuevas decoraciones y un nuevo formato de carreras que tiene que ver con un cambio en lo deportivo realmente importante que te iré comentando en el transcurso de las próximas semanas. Hoy veremos en el primer bloque la apertura en el Hockenheim y la carrera en Oschersleben, luego veremos la carrera en el Nürburgring y la carrera que se corrió en Moscú, también la carrera que se corrió en Austria. En definitiva, veremos las primeras 6 fechas de este DTM que en el 2014 nos mostraba precisamente esto. Años pasaron desde que en 1984 se corriera la primera carrera del DTM. 30 años de pasión, 30 años de carreras realmente espectaculares. La mitad de esos 30 años tuviste precisamente al DTM en Power Sport y hoy veremos lo que fue el resumen de temporada de esta temporada 2014 que acaba de terminar el pasado 19 de octubre en el Hockenheim. Veremos hoy la primera parte. La segunda te la prometo para la semana que viene. 30 años de carreras espectaculares con muchísimas marcas, pero fundamentalmente Mercedes-Benz, Audi, BMW fueron durante estos 30 años, con algunas interrupciones de algunas de ellas, grandes protagonistas en las pistas de Alemania, pero del mundo entero también. Mucho han evolucionado los autos desde aquel año 1984. Hemos visto prácticamente gran parte de esa evolución aquí en Power Sport. Y hoy los autos son derivados de los autos de serie, pero prácticamente prototipos. Y el calendario, como cada año, se iniciaba en el Hockenheim. Fecha tradicional de la categoría, lugar donde se inicia y termina el campeonato cada año. El pasado 4 de mayo era el momento en el cual se volvían a reencontrar después del campeonato ganado el año pasado por Mike Rockenfeller y su Audi RS5. 23 autos, 8 por parte de BMW, 8 por parte de Audi y 7 por parte de Mercedes-Benz, con 4 debutantes que estamos viendo: Nico Müller-Petrov, Antonio Félix da Costa y Maxime Martin. En este circuito que ha sufrido grandes cambios, lamentablemente, hace 15 años, de alguna manera, como siempre dije, mutilando lo que fue un gran circuito como era el Hockenheim. El regreso de Paul Di Resta, después de que se quedara sin asiento en la Fórmula 1, volvía a la categoría que lo vio campeón, precisamente con la marca de la estrella. Timo Scheider, bicampeón de la categoría. Matías Ekström, que también estuvo este año corriendo algunas carreras del Rallycross. Bruno Spengler, este canadiense, también campeón de la categoría con BMW. Gary Paffett, piloto de tantísimos años dentro del DTM, Mike Rockenfeller nuevamente, y un circuito que siempre está a full. Se largaba la carrera en una clasificación que había dado a Adrián Tambay como ganador de la clasificación. Segundo había sido Marco Wittmann, tercero Bruno Spengler, Félix da Costa como mejor debutante había sido cuarto, Ekström quinto, Mortara sexto, séptimo había sido Martin Tomczyk, octavo Timo Glock, noveno Timo Scheider y décimo Rockenfeller. Y creo que está claro acá ver que no había ningún Mercedes dentro de los primeros 14. El Hockenheim, que pese a que es un circuito que ha cambiado muchísimo su fisonomía de aquel que conocimos, es un circuito que mantiene la característica de brindarnos buenas carreras. De movida nomás fue Wittmann quien hizo la punta en una dura pelea con Adrián Tambay, pero también con Matías Ekström y Mike Rockenfeller. Como siempre, el cambio obligatorio de neumáticos. Sabido es que el proveedor de neumáticos brinda un compuesto option, en este caso siempre es más blando, y todos están obligados a cambiar precisamente de neumáticos 2 veces dentro de la carrera en el segundo tercio de la carrera. Es decir, si la carrera fuera a
100 vueltas, entre la vuelta 30 y 60 deben cambiar los neumáticos. Da Costa, que todavía estaba tratando de ver dónde frena su BMW en el último minuto, lo torpedeaba a Timo Scheider, que lamentablemente se quedaba fuera de carrera. Pero te cuento que la carrera terminó con Marco Wittmann, que había sido segundo en clasificación, ganando la carrera de manera contundente, con 12 segundos de diferencia respecto de Mattias Ekström, que fue tercero, y Adrián Tambay, que ocupó el tercer lugar. De esta manera empezaba un campeonato con la primera victoria para BMW, que hacía debutar este año al BMW M4. El campeonato tenía continuidad 2 semanas más tarde en el circuito de Oschersleben, en lo que hace muchos años fue la República Democrática Alemana. El 18 de mayo se llevaba a cabo la segunda fecha del DTM y el tiempo no acompañaba y hacía que lo que había pasado en clasificación fuera realmente muy relativo, porque antes de que salgara la carrera, Christian Vietoris en la vuelta previa entraba a los boxes para cambiar neumáticos y largaba con neumáticos de lluvia, haciendo una diferencia realmente importante hacia el final de la carrera. En la clasificación, Wittmann, el ganador de la primera, había hecho la pole, Adrián Tambay había hecho el segundo puesto, mientras que Félix Da Costa era nuevamente el debutante mejor clasificado con el tercer puesto, y los Mercedes seguían con problemas en clasificación y en carrera. De alguna manera se la rebuscaban, pero una carrera que dio cambios de tiempo con pista seca, pista húmeda, realmente de alguna manera mezcló todas las cartas de nuevo, y el gran ganador respecto de esto fue Christian Vietoris, que había largado en el puesto 16, finalmente ganó la carrera sobre Mike Rockenfeller y Eduardo Mortara, que completaron el podio para Audi. Pero también hay que rescatar las tareas de Pol Di Resta, que había clasificado 20 y llegó en el cuarto lugar, mientras que quinto había sido Augusto Farfus, y sexto Miguel Molina, quien había sido sancionado una vez más, al igual que en el Hockenheim, y tenía que largar desde el fondo del pelotón porque se le sacaban los tiempos de clasificación. Insisto, Miguel Molina, el español, compañero de Mattias Ekström, llegaba en el sexto lugar. Como ves, el piso le complicaba la vida a todo el mundo, inclusive a Jamie Green, que de esta manera perdía su auto y por supuesto todas las posibilidades de sumar. Es muy difícil llevar 500 caballos de potencia con 500 Nm de torque en un piso como este, con poco grip y con la puesta a punto seguramente en compromiso entre seco y mojado. No estaba puesto solamente la puesta a punto de los autos como para piso mojado completo. Christian Vietoris ganaba la carrera no por tener el mejor auto, pero sí por haber hecho la mejor estrategia. De esta manera le daba un impensado triunfo a los amigos de Mercedes-Benz, flanqueado por los dos pilotos de Audi. Budapest, ciudad hermosísima en Europa, si la hay, había sido visitada por última vez por el DTM hace 26 años. Esta categoría, que en este año 2014 cumplió 30, se presentaba nuevamente en este circuito que para la Fórmula 1 es chico, pero para las carreras de autos de turismo realmente brinda espectáculos muy buenos, como vamos a ver en este pequeñísimo resumen que te estoy proponiendo. La pole había sido para Marco Wittmann, una vez más, que ya se enfilaba como para ser uno de los grandes protagonistas del año. Corrían el 31 de mayo, es decir, hacían 3 carreras en el primer mes. Trompos por todos lados, lo veíamos desaparecer recién también a Gary Paffett. Te decía, Wittmann había sido el 1, Timo Glock el 2, Miguel Molina el 3, Marco Martin el número 4, mientras que Félix Da Costa nuevamente clasificaba muy bien en el quinto lugar. Fue una carrera atractiva, con la lucha de los BMW adelante, los BMW que evidentemente tuvieron un inicio de temporada fantástico. Y nuevamente se veía que a los amigos de Mercedes les faltaban 5 para el peso. Pero lo importante fue aquí, y lo más divertido fue la lucha entre Timo Glock, a quien vemos, con Eduardo Mortara. Eduardo Mortara, un italiano que va rapidísimo. Hace poco tiempo lo vimos ganar la carrera del GT en Macao, la clasificación, la carrera después la ganaron los Mercedes, pero un piloto que va rapidísimo y que aquí en este tete a tete con Timo Glock hizo las delicias del público, y quiero compartirla con vos también haciendo un respetuoso silencio por el talento de estos dos monstruos. Acá con un poquitito de ayudín, devolviéndole la simpatía del toque que le había dado Timo Glock antes. En definitiva, la carrera terminó
con Marco Wittmann ganando, Miguel Molina tercero y segundo y tercero fue Bruno Spengler, el canadiense que por fin veía nuevamente un podio. Fue realmente buena la carrera de Molina después de un inicio de temporada complicado. Cuarto fue Eduardo Mortara, quinto fue Adrián També, sexto Maxime Martín, que este año debutó con el BMW, un piloto jovencísimo. Venía ya perfilándose como para ser uno de los grandes protagonistas de este año 2014 que acaba de terminar con una actuación realmente espectacular por parte de todos y cada uno de los pilotos del DTM. El récord de vuelta fue para Nico Müller a 162 kilómetros por hora en la vuelta 26. Y Bruno Spengler, que se subía al podio después de mucho tiempo, con una muy buena cantidad de público. El DTM se presentó, insisto, por primera vez después de 26 años, nuevamente en el Húngaro Ring. Y el festejo para el piloto de BMW, que hasta aquí venía haciendo absolutamente todo bien. Festejo en el podio, festejo de los amigos de BMW y preocupación por parte de Mercedes, que ya empezaba a pedir que le dieran la posibilidad de descongelar el reglamento para que el receso de verano pudieran hacer algunas adaptaciones a su auto, que evidentemente tenía problemas desde el punto de vista aerodinámico. Seguiré con eso cuando veamos la próxima carrera en el Nürburgring. Apenas 2.300 metros para este circuito semipermanente que una vez por año brinda la fecha más importante del año. Circuito que se circula en carrera en poco menos de 48 segundos y que nuevamente tenía como invitado de honor a la lluvia y que por supuesto hacía que hubiera dibujos extraños, por supuesto sanciones por parte de los comisarios deportivos, pero en definitiva que nos brindaran una carrera fantástica los amigos del DTM, que había tenido en clasificación a Robert Wickens, precisamente este auto que estamos viendo, este canadiense que hacía el 1, el 2 para Paul Di Resta, el 3 para Jamie Green, el 4 para Verlaine, el 5 para Paffett, 6 Vietoris, séptimo Ekstrom, octavo Wittmann, noveno També y décimo Müller en clasificación, en una carrera que también tuvo posiciones muy cambiantes y por supuesto donde la estrategia fue muy importante a partir de que la lluvia fue, como te dije, invitado de honor, y siempre cuando se produce este tipo de piso cambian todas las condiciones en cuanto a que con un auto que por ahí no está tan bueno pero la pegaste con la puesta a punto o tuviste la suerte de que no te invocaran como lo invocaron a Gary Paffett en ese lugar, podés llegar a ser una muy buena carrera. En definitiva, el ganador fue Robert Wickens, el canadiense, que le daba la primera victoria del año, la segunda victoria del año a Mercedes-Benz, después de que Vietoris lo había hecho en Oschersleben, las dos veces con lluvia. Jamie Green fue segundo, tercero fue Matías Ekstrom, que nuevamente se volvía a subir al podio, y de esta manera el campeonato a esta altura del año tenía puntero a Marco Wittmann con 58, segundo era Eduardo Mortara con 39 y terceros eran Matías Ekstrom y Mike Rockenfeller con 35. Ver la carrera que se corrió en Moscú el 13 de julio, en Austria el 3 de agosto, en el Nürburgring el 17 de agosto, mientras que en el Lausitzring se corría el 14 de septiembre, en Zandvoort el 29 de agosto y el 19 de octubre la gran final en el Hockenheim. Pero quiero mostrarte a aquellos que debutaron este año. Aquí tenemos a Martin, que debutaba con el BMW del equipo Samsung y que casualmente es quien hizo la pole en la carrera de Moscú que veremos ahora. Félix da Costa debutaba con el único BMW con decoración de Red Bull. Esto significaba que BMW tenía dos de los debutantes de la temporada. El siguiente era este, que venía de la Fórmula 1, Vitaly Petrov, que correría para Mercedes, aunque no con esta decoración. Esta decoración iba a ser finalmente para Paul Di Resta, y la de Petrov sería la del equipo AMG, el auto naranja. Y finalmente, Nico Müller, este jovencísimo piloto que venía de Suiza y debutaba para los amigos de Audi. La previa en Moscú, en pleno centro de la capital rusa, como para hacer un poco de promoción para esta carrera del DTM, que volvía después de haber corrido el año pasado en el Moscú Raceway, volvía nuevamente a la capital de Rusia. Y
y mostraba sus autos en las calles con muchísimo público, por supuesto, y un lindísimo decorado, todo lo que está alrededor. Pero finalmente irían al circuito, a 80 kilómetros al oeste de Moscú, donde durante el fin de semana se presentaron 80.000 espectadores. La pole fue para Martin con el BMW, segundo Spengler, tercero Nico Müller, cuarto fue Rockenfeller, quinto Tambay, sexto Farfus, séptimo el puntero del campeonato Wittmann, octavo Molina, noveno Green y décimo Timo Glock. Fue una carrera bastante lineal, con pocas alternativas, y que llevó finalmente a Maxime Martin a quedarse con lo más alto del podio. Segundo fue Bruno Spengler, que había largado desde el puesto 11. El tercer puesto fue para Matías Ekström, que seguía sumando y lograba su tercer podio. Marco Wittmann, que había largado desde el puesto séptimo y que era el puntero del campeonato hasta aquí, lograba el cuarto lugar. Una muy buena actuación por parte de Timo Glock, a quien veíamos recién con el BMW amarillo, que había largado desde el puesto 22. Llegó finalmente al sexto lugar, mientras que séptimo fue Christian Vettoris, que había largado en el puesto 22. Ya te conté muchas veces que en el DTM, al igual que en la Fórmula 1, es obligatorio hacer un cambio de neumáticos. Hay un option tire, pero que cada uno puede elegir cuándo lo usa. Es decir, no es necesario largar como en la Fórmula 1 con el neumático que uno utilizó para clasificar. Esto significaba que casi al final de la carrera, Miguel Molina hiciera el récord de vuelta en 1.28.305 a 160.258 de promedio, insisto, en la vuelta 37. Toques varios. En este caso, Vettoris y Martin Tomczyk. La categoría que tiene como grandes espectáculos con BMW, Mercedes-Benz y Audi. Primera victoria para Martin, este piloto que debutó este año en el equipo Schnitzer. Nuevamente dos BMW y un Audi en lo más alto del podio. Los Mercedes que únicamente aparecían cuando las condiciones del tiempo eran complicadas. Al igual que en 2013, el DTM volvía a Austria, al Red Bull Ring, A1 Ring, Spielberg, como te guste llamarlo. En definitiva, el autódromo en Austria, que brindará un espectáculo fascinante, igual que el año pasado, pero también el récord de vuelta de más alto promedio. Para Mike Rockenfeller, el récord de vuelta fue finalmente de 182 kilómetros, 647 metros, 47.500 espectadores se dieron cita para ver esta carrera, en donde la pole era para Wickens, Robert Wickens, el canadiense. Segundo era Timo Glock, Wittmann era tercero, Farfus, Wehrlein, Green, Vettoris, Martin, Hunt y Bruno Spengler marcaban los 10 primeros puestos en clasificación. Aquí lo tenemos al canadiense que festejaba su pole position, la cual no podría aprovechar en carrera porque fue finalmente descalificado por no respetar un pasa y siga. Seguimos viendo todavía algunas imágenes de la clasificación. Joey Hunt, que tuvo por segundo año dentro del DTM, con actuaciones que no fueron del todo convincentes, y particularmente dudo mucho que tenga un lugar dentro de la escudería BMW en el año 2015. La carrera finalmente fue para Marco Wittmann, que seguía extendiendo su diferencia en el marcador del campeonato. Segundo fue Farfus y tercero fue Timo Glock. Carreras en Alemania, carreras en el exterior. En definitiva, el DTM inició el campeonato con muchísima vibra, con muchísimos cambios. La lluvia, por supuesto, fue gran protagonista y ayudó a que muchas carreras fueran realmente muy interesantes. Por hoy me despido, pero por supuesto te convoco, porque la semana que viene, en la primera mitad de nuestro programa, veremos lo que fue el desenlace de este campeonato 2014 del DTM, preparándonos para lo que será el 3 de mayo, el inicio de una nueva temporada que por supuesto tendrás aquí en Pago Sport, pero con un formato distinto de carreras. Habrá una carrera el sábado, habrá otra carrera el domingo, con cambio de neumáticos una, sin cambio de neumáticos la otra. En definitiva, tendrás muchísima acción y la tendremos aquí como cada año en Pago Sport. Por hoy, un fuerte abrazo y la semana que viene, por supuesto, sábado a las 20:30, voy a estar acá esperándote para compartir contigo la pasión que nos une. Chau y hasta la semana que viene.